¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. En esta ocasión voy a enseñarles a instalar, no es instalar, sería a programar los jumpers, que son estos que están en esta parte. Son unos cuadritos negritos chiquitos que están en la parte de delante. Les voy a enseñar a programar la alarma con estos jumpers o para qué sirven. Aún no sé qué título le voy a poner a este video, si va a estar un poquito confuso, pero bueno, en esta ocasión les voy a enseñar eso, así es que vamos allá. Antes de iniciar, sí es importante que tengan o que hagan todo lo posible por tener el manual de su alarma. No importa la alarma que hayan comprado o que tengan, es importante que tengan el manual. Sí se puede hacer sin el manual, pero sí es mucho más difícil o hay que estar haciendo la prueba y error para poder saber de qué es cada función. No es como los cables, como les comentaba en algunos otros videos, que la mayoría de los cables casi en todos son lo mismo, o en el caso por ejemplo de los estéreos, en todos los estéreos es exactamente lo mismo. En este caso no. Las alarmas tienen diferentes funciones que se programan desde los jumpers. Varía mucho, por eso es importante que hagan todo lo posible por tener su manual. Entonces, sabiendo esto, en su módulo van a tener una parte donde van a ver los jumpers, que son estos de aquí, ¿vale? Pueden ir en esta parte, pueden ir a un costado, en la parte de atrás, no importa. Y en eso sí, la mayoría solamente traen 4 jumpers, que son estos de aquí. Algunos ya traen quitado uno y lo traen en la bolsita, otros no tienen ninguno, otros tienen todo. Entonces van a checar primero cuáles jumpers sí trae y cuáles jumpers no trae. En casi todos, o la gran mayoría, nada más trae 4 jumpers. Entonces, lo siguiente es esto. En el manual ustedes van a ver qué cosa programan con cada jumper. Es decir, aquí nos dice que el jumper número 1, vamos a irnos en el módulo, vamos a agarrarlo tal cual está en la imagen. Aquí está el módulo, aquí está el diagrama, y tenemos que los jumpers van 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Aquí están, jumpers 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces nos está diciendo, por ejemplo, aquí que el jumper número 1 es el contador para seguros. Nos dice que es de 0.5 segundos o 3.5 segundos. Este sí es un detalle importante, amigos. No sé la verdad si es por la traducción, a veces no especifica bien para qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí nos dice que es contador para seguros, pero no nos dice como para qué funciona eso. Entonces, aquí sí es cosa también de que vayan probando qué es lo que cambia. En este caso, ya por experiencia, cuando dice aquí que es contador para seguros, es el tiempo que va a mandar el pulso para los seguros eléctricos. Es decir, si el pulso para cerrar o para abrir va a ser de 0.5 segundos o va a ser de 3.5 segundos, ¿vale? Que en este caso nos dice que con el jumper, si tiene puesto el jumper número 1, que en este caso dijimos que es este, si tiene puesto el jumper, va a ser el pulso de 0.5 segundos, y si se lo quitamos, va a ser de 3.5 segundos. Este es en el caso del jumper número 1. En el caso del jumper número 2, dice que es el antiasalto. Ustedes, como saben, el antiasalto es que si abren una puerta encendido el carro, o en algunas modalidades, que cada que tú abres el switch, tienes que presionar un botoncito para que no se apague el carro. En este caso nos dice, jumper número 2, antiasalto, sí y no. ¿Qué quiere decir? Con el jumper sí va a estar programada esa función, y sin el jumper no va a estar funcionando esta función, ¿vale? Que en este caso las alarmas que yo tengo desde fábrica, ese jumper viene quitado y ya viene en la bolsita. Algunas sí lo traen puesto, eso sí no sé por qué, pero en este caso la mayoría no trae el jumper, y por lo tanto esta alarma desde fábrica viene desprogramada, es decir, viene sin esa función. Después nos dice el armado pasivo o armado activo. Aquí nos dice que con el jumper es armado pasivo y sin el jumper es armado activo. ¿Qué quiere decir esto? El armado pasivo significa que la alarma se va a cerrar sola después de cerrar las puertas. Muchos clientes conocen eso, que la alarma solita, cuando tú cierras todas las puertas, después de 45 segundos o un minuto, la alarma se cierra sola. En este caso, eso significa el armado pasivo. Nos dice que esa función va a estar activa con el jumper puesto, y el armado activo, que es sin el jumper, significa que no va a tener esa función y que únicamente se va a activar y desactivar con el control. No se va a activar sola con el jumper, ¿vale? Es para el jumper 3. Y el jumper 4
dice armado pasivo con seguros o sin seguros. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en el jumper 3 lo dejamos con armado pasivo, es decir, con el jumper puesto, podemos elegir que la alarma se active con seguros o sin seguros. Por eso tenemos el jumper 4. Nos está diciendo que si el armado pasivo lo queremos con o sin seguros, debemos de poner o quitar el jumper. Esto va a ir dependiendo de cada quien. Esto sirve, por ejemplo, para que no se vayan a quedar las llaves adentro. Es decir, que si a lo mejor se te olvida activar la alarma solita se va a activar, pero no va a cerrar los seguros. Eso ya va a ir dependiendo de tu cliente o de tú que estás instalando la alarma, cómo quieres que funcione. A mí, en mi caso personal, a mí no me gusta el armado pasivo porque yo sí tengo la necesidad de escuchar mi alarma cuando la activo y cuando la desactivo. No me voy a quedar tranquilo si no escucho mi alarma activarse. Entonces, por lo tanto, no necesito este armado. Hay algunos que son muy olvidadizos y necesitan que este armado funcione. Entonces, ya va a ir dependiendo de esto. Ahora bien, ¿cómo se programan? Como yo les comentaba, aquí mismo nos está diciendo que es con o sin jumper, pero la mayoría no puede programarlos por este asunto. Es por eso importante leer los manuales cuando no podamos programar alguna función. La mayoría de los instaladores a veces no saben cómo funciona esto porque lo quitan y lo ponen, pero no hace el cambio de esa función. Es importante este punto, de hecho aquí mismo te lo está diciendo. Dice importante, todas las selecciones de jumper se tienen que determinar antes de la instalación. De lo contrario, tendrá que desconectar el módulo para reprogramarlo. Es decir, el cambio que nosotros hagamos aquí debe de ser antes de que la alarma esté conectada a la corriente. ¿Por qué? Porque si conectada a la corriente nosotros quitamos y ponemos los jumpers, no va a ser el cambio de estas funciones. Aquí mismo te lo estoy diciendo. Yo, por ejemplo, cuando tengo toda mi alarma instalada, pongo y quito los jumpers que voy a necesitar dependiendo de las funciones que voy a querer programar, y ahora sí conecto mi módulo. Si hay algún cambio, lo único que hay que hacer es quitar el jumper de la función que queremos programar, desconectar, como aquí mismo te está diciendo, desconectar el módulo y volver a conectarlo. Es así de sencilla la programación. Solamente tenemos que poner o quitar los jumpers dependiendo de cada función que queremos programar y hacerlo con el módulo desconectado para que se aplique esta función. Ahora bien, estas funciones depende de cada alarma. Hay algunos, por ejemplo, que nos dicen que podemos programar el antiasalto si queremos que esté todo el tiempo activo o que solamente se active cuando abrimos una puerta estando encendido el carro. Hay otros, por ejemplo, que nos dicen que nos pueden mandar un solo pulso para los seguros o si quiere que nos manden 2 pulsos. Es decir, hay algunas camionetas, me parece que es la Town Country, no estoy muy seguro, que deben de ser 2 pulsos para abrir y 1 pulso para cerrar. Y esto lo podemos mover con los jumpers. Hay algunos que traen esas funciones, hay algunas alarmas que no. Por eso es importante, como les comentaba, que tengan el manual de su alarma para que sepan qué función corresponde a cada jumper y qué funciones tiene para programar su alarma. Sabiendo esto, ustedes pueden hacerlo aún sin el manual, pero como les comentaba al principio, tiene que ser prueba y error. Es decir, quitan un jumper, desconectan la alarma, vuelven a conectarla y revisan qué cambió. Vuelven a ponerlo, ahora quitan el jumper 2 y así van anotando qué función está programando y qué función está desprogramando para poder hacer. Espero que con esto haya quedado claro todo o la gran mayoría. Aquí sí hay muchas cosas que pueden hacer. Como les comentaba, es mejor que ustedes tengan el manual o ver la forma de conseguirlo. Y este es un detalle ya nada más para terminar. Como les comentaba al principio, sí hay que tener un poco de discernimiento porque muchas veces los diagramas no son específicos, como les comentaba. Aquí nos dice contador para seguros, pero no tiene mucho que ver con el pulso que está mandando. O sea, la traducción tal vez no está bien. Hay algunos que no nos ponen sin y con, solamente nos ponen los puros dibujitos. Entonces hay que adivinar qué es o usar discernimiento para saber qué es la función que nos está programando. A veces los manuales vienen así un poco de confusos. Hay que ser un poquito quisquillosos para saber a qué se está refiriendo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, parece que con eso quedaría todo explicado. Así es que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.